Buenas tardes. Profe, vamos a hablar un poquito de la lógica y la argumentación. Este trabajo es realizado por Angie Lisset Quesada y Andrea Cruz Amaya. Dentro de estas funciones del lenguaje, hablamos sobre cinco. Hablamos sobre la función informativa, que es la primera imagen donde nosotros podemos afirmar o negar algo, en el cual, es decir, hoy estamos a miércoles 8 de marzo del 2023. Estamos afirmando algo en el cual no tiene mucha diferencia. En el segundo hablamos de una función expresiva y es transmitir emociones. Cuando nosotros queremos por medio de eh, la introducción o lo que estamos compartiendo, que el oyente genere una emoción de enojo, de empatía, de conocimiento, de gratitud y que esto se vea reflejado con sus emociones. En la tercera hablamos de una función directiva. El oyente puede estar en, puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la información que estamos hablando. Asociado a esto podría ser un debate en el cual dentro de este debate podemos tener diferentes puntos de vista en el cual las personas están de acuerdo o desacuerdo con la información que se está brindando. Una función directiva es el oyente puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Una función argumentativa es convencer o demostrar algo. Entonces es cuando yo quiero persuadir esa información y que ese oyente se pueda convencer de la información que yo estoy dando. El último imagen nos habla de una función performativa y es transformar una realidad. Es como el pensamiento que tiene esa persona yo lo puedo diferenciar o cambiar. Puedo darles un ejemplo como es saber tantos mitos que hay sobre la lactancia y cómo desde una manera educativa y de investigación podemos transformar ese pensamiento y orientarlo a algo mucho más real. Cuando hablamos de la lactancia materna podemos hablar de los mitos que hay sobre cuando las madres quieren que su producción disminuya. Hay muchas madres que aún creen que poner el brasier al sol va a secar su lactancia materna. Al contrario, lo que queremos es dar una información en el cual se oriente esa mamá, en el cual se diga la lactancia materna se produce por medio de la succión del bebé. Si el bebé deja de succionar, la producción va a disminuir. ¿Por qué? Porque la boca del bebé es el que genera que dos hormonas se activen y por eso tengamos la lactancia materna. Si el bebé deja de hacerlo, nuestro cuerpo no va a producirlo porque no va a tener la orden para hacerlo. Pasando. También hablamos o habla Mario Vergara sobre el problema del narcotráfico. Él nos menciona y habla sobre el narcotráfico y cómo esto permite el daño de las personas y las familias que lo rodean. Entonces, Vergara expresa las emociones de dolor, de frustración, de engaño, al explicar cómo las personas que consumen no dimensionan lo que hay detrás de esa compra, ¿sí? También Vergara transmite o quiere cambiar la percepción del consumo de las drogas. Y en conclusión, este video menciona cómo la red del narcotráfico daña a personas y cómo puede combatir con la cantidad de dinero que se maneja y el oyente se encuentra y que el oyente se encuentre en acuerdo con él. Mario habla sobre una realidad en la cual a nivel mundial esto sigue siendo la red más grande del mundo y a la fecha no se ha podido acabar. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es que nosotros tengamos una conexión con ese argumento en el cual tengamos una emoción y pues también tengamos un proceso en el cual estemos de acuerdo con lo que él menciona. ¿Por qué? Porque dentro de lo que hablamos del narcotráfico, pues también está el trata de personas, las personas que van por tierra, por mar, llevando este tipo de drogas y cómo pueden, detrás de esto puede haber una muerte, puede haber un secuestro, puede haber un suicidio, puede haber una torturación y cómo esto, el dinero que maneja es tan grande que no se ha podido llegar a su fin y sigue siendo un negocio de décadas con personas que son vulnerables a la necesidad y como el consumismo de estas mismas drogas psicoactivas genera que tenga una demanda tan alta. Hablamos también de una lógica formal y una lógica informal. Entonces, la Y lógica ahora sí, permite guarda. tomar decisiones
de acuerdo a la razón y permite expresar de manera, permite también expresar de manera una información y darle un criterio en el cual puedo decir si es verdad o falsa esta información. La lógica es un proceso por el cual genera una disciplina para la formación de personas desde la parte educativa de cada individuo. Esto también genera herramientas para tener unas habilidades para nuestra comunicación y esto también permite, un ejemplo es hablar de las verdades de la lactancia materna y hablar sobre los mitos de la lactancia materna. Vamos a encontrar muchos en los cuales hay muchas lógicas, en la cual está el pensamiento, pero como yo puedo transformar estas ideas en algo que tenga una investigación, en el cual tenga un tema verídico para que sea mucho más real. También hablamos sobre lógica deductiva y no deductiva. Entonces, esto trata un poco desde el conocimiento como individuos. Empezamos a explorar e investigar sobre temas que conocemos, ya sea dar conclusiones o cómo afirmamos algo que ya tiene una lógica sin tener que mencionarla. Entonces, un ejemplo es mi armario es de color rojo. Entonces, estoy afirmando algo porque es algo obvio, el color es rojo y mi armario es así. Entonces, eso también habla de esto un poco. Elementos del argumento. Entonces, cuando hablamos de estos elementos hay tres. Uno es la materia del argumento, el otro es la estructura del argumento y el otro es el concepto del argumento. Entonces, dentro de esto, la materia del argumento es una forma de afirmar o utilizar elementos en el cual se puedan convencer o demostrar para llegar a una conclusión. En la estructura del argumento es demostrar validez o invalidez y en el concepto del argumento es el significado de los enunciados. Entonces, un ejemplo es premisa 1, premisa 2 y conclusión. Entonces, si no tiendo la cama, entonces mi mamá me regaña. No tiendo la cama, por conclusión, por lo tanto, mi mamá me regaña. De esta forma podemos decir cuáles son los elementos del argumento y cómo se genera la conclusión. Estructura del argumento habla de cómo el argumento afirma o niega algo generando un juicio que es existencial, ya que se habla de una realidad y pueden ser verdaderos o falsos de manera simultánea, en la cual podemos decir que una tesis hace parte de esta estructura ya que deseamos defender los argumentos. Entonces, como ejemplo sería una tesis, ya que yo expongo un tema y quiero que ese tema, las personas que lo están leyendo, estén de acuerdo con los argumentos y que yo pueda generar esa convicción de la información que yo estoy dando. También hay una parte que se llama un argumento se compone por premisas y conclusiones. Esto también hace, y lo que quiere es identificar un argumento, es importante saber que las conclusiones pueden estar al inicio, medio o al final del argumento. Entonces, un ejemplo debería ser para generar una conclusión. Por ende, como resultado, llegando a la conclusión, podemos concluir. Y el otro nos habla cuando de una premisa no siempre quiere decir una conclusión, lo cual nos sirve como una guía. Entonces, puede ser puesto que, por qué, dado que, por la razón que. ¿Listo? Entonces, dentro de esto quise poner este ejemplo de Mafalda y nos habla un poquito que dice, al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo va llevando por delante a uno? Entonces eso ya es como cada quien lo quiera mirar y ver. Entonces la idea es que se asocie un poquito a lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar sobre la función administrativa de un argumento. Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos frecuentes episodios de razonar algunas ideas, de pensar en muchas razones de cada situación o momento, pero no expresamos argumentos para dichas razones. Por esto, este artículo menciona la función argumentativa del lenguaje. Este concepto busca demostrar que las razones deben ir compuestas por un argumento y sostener determinadas afirmaciones. El argumento deductivo es el primer argumento, ya que presenta una estructura de premisas y una conclusión más clásica y tradicional. Se presentan de las siguientes maneras: de lo general a lo particular, de lo general a lo general, de lo singular a lo singular. No no se tiene en cuenta eh, ninguno de los argumentos enunciados hipotéticos como son sí, entonces.
y disyuntivos como o. Para poder determinar la validez, depende de la estructura del argumento. No necesariamente se debe verificar si el contenido de las premisas corresponden por un hecho de la realidad. Solo debe incluir una lógica interna en la forma que se relaciona sus elementos y con ello verificar si la conclusión es coherente con la premisa. Ejemplo, María es de cabello rubio, María tiene 3 hijas, las hijas de María tienen el cabello rubio. El argumento inductivo. Entonces, el argumento inductivo es aquel que a partir de la observación de una cierta cantidad de individuos de una clase determinada generaliza la conclusión de la propiedad observada a todos los miembros de la misma clase. Por ejemplo, Camilo es alto y juega baloncesto. Pablo es alto y juega baloncesto. Tomás es alto y juega baloncesto. Todos los jugadores de baloncesto son altos. Teniendo en cuenta esto, los individuos son Camilo, Pablo y Tomás. Las clases son los jugadores. La propiedad es el jugador de baloncesto y que son altos. Hay un argumento que se llama completo y débil. Este argumento nombra sobre los elementos de las clases, pero con su conclusión no es suficiente y fuerte respalda por la premisa. Entonces, hay otro argumento que es el completo y fuerte. Es un argumento completo y fuerte. Este se diferencia del anterior, ya que cuando nombramos a todos los miembros de su clase en la premisa y su conclusión se encuentra respaldada fuertemente por las premisas. Diferencia entre argumentos deductivos e inductivos. El argumento deductivo, la conclusión es necesaria ya que el apoyo de las premisas ofrecen a la conclusión un argumento inductivo, y el argumento inductivo, la conclusión es probable ya que premisa son verdaderas. Las conclusiones tendrán la posibilidad de que sean verdaderas, pero no necesariamente en todas las ocasiones. En el argumento deductivo solo interesa la estructura más no el contenido, y en el argumento inductivo importa tanto el contenido como la estructura. En el argumento deductivo, entre más premisas tengas, no haces menos verdadera la conclusión, mientras que en el argumento inductivo, entre más premisas, fortalece la verdad de la conclusión. Argumento analógico es aquel que a partir de una semejanza ligada a la premisa entre uno o más aspectos incluye a las similaridades del otro en algún aspecto. Argumento analógico y falacia de falsa analogía. Se entiende cuando los individuos comparados se parecen en diferentes aspectos significativos para la conclusión y como se mencionó el argumento analógico para que éste funcione. Las propiedades comparadas sean relevantes para lo que se piensa concluir. Argumento aductivo y falacia de afirmación del consecuente. Entonces, el argumento aductivo maneja la estructura y forma inválida de razonar. Este se denomina falacia de afirmación del consecuente. La diferencia entre falacia y argumento aductivo es que el argumento aductivo, la conclusión es plausible de manera provisional como una hipótesis, explicar que será más o menos probablemente a la medida que se compruebe. Dentro de esto queremos poner unas imágenes en el cual deductivo, pues desde la parte del deductivo es aquella conclusión derivada de manera necesaria y esta es la que se denomina con una validez. Cuando hablamos del argumento aductivo, el argumento aductivo es un tipo de razonamiento a partir de la descripción de un hecho y que se genera o que se quiere llegar a una hipótesis. También hablamos de argumentos visuales y es todo lo que nosotros podemos ver expresado de manera visual, como medios de pintura, como dibujos, como fotografías, como películas, como videojuegos. También hablamos sobre el inductivo y es aquel que a partir de la observación de cierto número de casos particulares se generaliza y se llega a una premisa con respecto a los objetos observados. Hay algo que es analógico y dentro de este es observar ciertas características semejantes entre dos o más objetos para después inferir.
Profe, esta era la presentación que le queríamos dar a conocer. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga feliz tarde.